Cuando yo empecé, cuando era pequeña, a correr de los 13, 14 años, lo que me motivaba era la negatividad de mucha gente que no me apoyaba a lo que yo quería hacer. Mi meta en ese tiempo, cuando tenía 13, 14 años, era correr un maratón. Así que eso era lo que me motivaba hace tiempo. Después yo le cogí un amor al correr, al ejercicio, a la salud, que esto de correr en la mañana es como un antidepresivo que me hace sentir bien, y al no hacerlo yo creo que me hago un daño yo misma. Y yo sé que además de eso, mi oponente no está haciendo eso. Yo estoy haciendo cosas que la mayoría de la gente no hace, que se levanta a las 5 de la mañana y pues quieren mantenerse en la cama calenticos y le dan pereza. No, yo me pongo a pensar, me estoy haciendo yo el mal yo misma, y además de eso yo estoy haciendo algo que la mayoría de la gente no quiere hacer. Así que pues eso y me hace sentir bien. Patricia Alcíbar es hija de barranquilleros y la cenicienta de esta historia. Nació el 12 de diciembre de 1977 en Nueva York. Desde muy temprana edad se dedicó al boxeo. Entré a las gimnasias y después me gustó mucho las artes marciales. A mí me parece que entre más el deporte era con mucho contacto, más intenso, entre más me fascinaba, como que me traía la atención, y yo era buena en los deportes que eran físicos. Así que en las artes marciales me fue muy bien. Gané un campeonato mundial en 1995 y después pues me topé con el boxeo, y en el boxeo fue donde en verdad sentí que era el deporte para mí, por la intensidad y me parece que la atención, a veces la atención es negativa, a veces es positiva, pero es atención, y es la atención que nunca recibí de mis padres. Así que el amor del deporte llegó a una edad muy temprana, pero el amor llegó porque me hacen sentir bien y yo recibo la atención que nunca recibí desde pequeña. Patricia, la Boom Boom Alcíbar, ha recorrido 16 maratones, carreras que no se quedan en un deporte exigente, sino que aplica en su vida diaria, ya que tiene 3 trabajos para sobrevivir y participa en comerciales. Crecer pensando que uno no es buena para nada, que uno no, como mi mamá me decía desde pequeña, que no voy a servir para nada, es bien difícil, y es algo que uno nunca deja. Yo detrás de mi cabeza siempre oigo esa voz de mi mamá o de mi papá que me dice no vas a servir para nada, así que no es algo que se desaparece de uno. Yo crecí con una autoestima bien bajo, y hasta ahora pues se me hace difícil a veces creer en mis habilidades. Por eso los deportes han sido bien importantes para mí. Correr una maratón cuando yo tenía 15, 16 años fue algo increíble para mí, porque para completar una 26.2 millas a esa edad es algo increíble que no muchas personas lo pueden hacer. Así que si yo pude hacer eso, pues entonces sí sirvo para algo. Ganar campeonatos de guantes de oro 2 veces, pues sí sirvo para algo. Esas son cosas que me hacen sentir bien de mí misma. Los puños que lanza esta mujer no han sido solamente para derribar a su rival en el ring, sino también a un pasado tormentoso que incluye abuso sexual, paradójicamente de la persona que debió protegerla, su padre. Bueno, mi propósito de contar mi historia del abuso sexual, especialmente de los padres, en mi caso de mi papá, es algo bien importante. Muchas muchachas o niños no lo ocultan o no lo dicen porque tienen miedo, se avergüenzan, y especialmente si es de un familiar. Yo lo quiero contar porque quiero darle esperanza, especialmente a las muchachas. Uno crece sintiéndose bien mal durante toda su vida. Y cuando uno lo dice, entre más uno lo calla, peor uno se siente. Uno tiene que desahogarse
para uno sentirse mejor y para sentirse que uno no es culpable, porque cuando esas cosas le pasan, uno cree que es culpa de uno. Así que mi propósito es darle esperanza a las muchachas, a las personas que han sido abusadas, que no se callen, que no solo eso, pero a veces las personas crecen con un complejo y se meten a la drogadicción, al alcohol, a muchas cosas, se dejan perder, no tienen esperanzas. Me recuerdo de que mi papá me empezaba a abusar y yo tengo imágenes. Lo que me hizo mi papá, yo pienso que él me abusaba desde entonces porque yo tengo pesadillas y todavía hasta ahora yo tengo pesadillas de cuando él me sacaba de la cuna, y cuando yo me acuerdo de eso me siento mal y me siento como que algo sucio, algo bien horrible me estaba pasando cuando él me hacía eso. Así que sí, fue desde una edad bien temprana como hasta los 10 años. Mi papá no solo me abusaba sexualmente, pero abusaba físicamente de mí, en el sentido que cuando yo hacía algo, o sea, le contestaba o hacía cosas de niña, me daba duro, me pegaba con la chancleta, con la correa, y me dejaba inmóvil por días. Así que yo vivía mi vida en temor. No podía decir nada, y si iba a decir algo, yo pensaba que no me iban a creer, y es aún, yo estaba correcta, porque una vez sí se lo dije a mi mamá y mi mamá no me creyó. Así que vivir así le mata. A mí me parece que el alma, la inocencia de una niña, es algo que yo nunca voy a recuperar. A mí me parece que yo siento que él me robó mi niñez. Y aunque yo estoy mejor ahora, es algo que uno lleva con uno, me parece que por vida. Yo voy a la iglesia mucho, trato de hacer las cosas espiritualmente, pero lo que pasó durante todo ese tiempo es algo que yo nunca puedo cambiar, y he tratado, yo creo que por todos esos años, de aceptar lo que pasó. Fue lo que ha cambiado en mí ahora, es que ya ahora yo veo que no fui yo, no fue mi culpa. Yo siempre antes pensaba que era mi culpa, que el daño lo tenía yo, que yo era rara, que era yo. Ahora la diferencia es que he comenzado a entender que era él. Él era un señor enfermo psicológicamente. Tal vez los padres se lo hicieron a él, no sé, pero el problema era de él, el daño no era mío. Así que, pero es un proceso. A mí me parece que de por vida. Ese día que su hermanita iba a ser abusada, ella, con solo 9 años, llamó a la policía, pero su madre no levantó cargos y él salió libre. Sin embargo, los servicios de protección del menor en Nueva York no le permitieron al hombre volver a casa. Desde ese momento, el hogar quedó conformado por Patricia y sus hermanas, además de su progenitora, quien no sabía cómo mantenerlas. Como él hacía las cosas conmigo, y ya yo vi la intención de él. Él estaba borracho, me acuerdo que era un viernes, él siempre se emborrachaba los jueves, día de pago, viernes
y sábado. Un viernes, cuando mi mamá trabajaba en la noche, de 4 de la tarde hasta las 12, 1 de la mañana. Él llegaba a las 4 de la tarde y él ya estaba borracho. Eso por ahí desde la noche él ya comenzó a tratar de mandar a mis hermanas y a mí a dormir con la música alta, pero yo veía la intención de él con mi hermana pequeña y él quería jugar, vamos a jugar a lo escondido, y yo veía cómo él se estaba comportando con ella y él nos mandó al cuarto y él se quedó con ella y él cogió, se la llevó a mi hermana pequeña sola al cuarto y cerró la puerta. Él no iba a hacer nada bueno con mi hermana detrás de las puertas y él cerró la puerta. Sabía lo que iba a hacer, porque varias veces cuando él estaba en el cuarto con ella, mi hermana y yo cogimos y tratamos de abrir la puerta, y en una vez que abrimos la puerta, mi hermana ya estaba acostada en el piso y él iba a comenzar a ponerse encima de ella. Ya yo sabía cuáles eran las intenciones, así que yo dejé que él volviera a cerrar la puerta. Cuando él cerró la puerta, yo llamé a la policía. Unos minutos, quiero decir que por ahí 20, 30 minutos después llegó la policía. Y no, bueno, yo cuando llamé a la policía yo le expliqué por teléfono. Cuando llegó la policía a la casa yo no podía decir nada, pues estaba mi papá ahí. Y cuando la policía tocó la puerta, mi papá dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y la policía decía, bueno, alguien llamó de aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y la policía entró y él dijo, ¿quién llamó a la policía? Y la policía dijo, alguien del edificio llamó a la policía y queremos investigar. Hicieron un reporte, pero no se quedó la policía ahí, pero ellos iban a volver. Cuando todo eso pasó, eso gastó un poco de tiempo, nos compró un poco de tiempo hasta que vino mi mamá. Cuando vino mi mamá, la policía vino también otra vez y comenzaron a hablar con mi mamá, y después ahí fue donde todo explotó. Tú te sentaste con tu mamá y le dijiste, mira mami, pasó. Ya yo le había dicho a mi mamá en antes. Cuando yo le dije, no me creyó, como que me puso al lado. Pero ahora cuando ya tuvo que ver con mi hermana menor le dijo, sí, mi papá se trató, me trató de quitar la ropa, se trató de poner encima de mí. Ahora sí, ya entre la policía y mi hermana menor ya le dijeron algo, pues entonces ya no le tocó más remedio que creer o hacer algo. Sería, yo no sé qué, un crimen que mi mamá no hubiera hecho nada. Pero después que pasó todo eso, a mi mamá le dieron la opción de meterlo a la cárcel a mi papá, y ella dijo que no. Ella no quiso meterlo a la cárcel, no sé por qué. No hubo penetración que yo me acuerde, porque a mí lo que me dolía era el peso de él encima mío. Así que él me quitaba la ropa y se ponía encima de mí, y a veces me ponía como una toallita encima de mis partes, pero él me tocaba, él me ponía la boca en mis partes, pero nunca hubo penetración. Sí, me parece a mí que porque mi papá era un hombre bien inteligente, y cuando llevó al cabo que todo se salió a la luz, a mí me llevaron al hospital, y a mí me parecía que él en su mente pensaba que si alguna vez lo descubrían o yo iba a abrir la boca y me llevaban al doctor, ellos iban a chequear eso. Así que él se cubría la espalda de esa manera. De su madre, a quien se llevó a vivir con ella hace 4 años debido a una enfermedad que la aqueja y a la falta de recursos económicos, espera que le ofrezca disculpas. Yo creo que porque
era algo que yo sentí de parte de mí que sería lo mejor que hacer. Me sentía mal por ella y sentí que lo normal de una hija hacer es darle la mano a su madre, sea lo que ella me ha hecho, pero no creo que es venganza. No, yo le siento mucha afección a mi mamá, pero no le tengo rabia, no te puedo decir en verdad que yo amo a mi mamá como una madre que me ha dado. No, simplemente es mi mamá. Pero yo crecí bien rabiosa con mi mamá. Yo siempre pensé, y hasta ahora yo pienso un poco también, que mi mamá siempre me trató bien diferente, y es verdad. Yo, hasta el día de hoy, mi mamá jamás me ha abrazado y ha dado una afección y me ha dicho yo te quiero. Nunca. Yo no me puedo acordar ni una vez, ni de pequeña. Y yo he comentado a mis amistades bien cercanas que mi mamá jamás me ha dicho eso, y la gente no lo puede creer. En el campo deportivo, su sueño es pelear un campeonato mundial de boxeo en su categoría. Y en el personal, que su padre, a quien no ve desde hace 16 años, le pida el perdón. Lo que me parece que me hace falta es oír una explicación de los dos, de mi papá y de mi mamá. A mí lo que me remuerde o me da mucha confusión, que no me deja en paz, es saber por qué. Si mi papá me pidiera perdón, pues sería aún mucho mejor, me traería mucha paz, y toda esa confusión la dejaría en un sitio donde me traería mucha paz. Claro que yo anhelo eso. Yo he vivido toda mi vida confundida, de no saber por qué. Claro que yo acepto que tal vez es el problema de él, pero ¿por qué él me escogió a mí? Y si fue el problema de él, que aunque sea yo vea que él se arrepintió de haberle hecho daño a una criatura. Yo me doy cuenta que sí, siento rabia y siento confusión. Yo creo que no he perdonado a mi papá. Es algo que yo guardo muy dentro de mí, y siempre me pregunto por qué de las 4 hermanas él me escogió a mí. Así que es una pregunta que no me deja en paz. Después de vivir en un cuento escrito con letras grises, su historia comenzaría a brillar con el dorado del oro. En 1997 ganó en Estados Unidos el primer campeonato de boxeo femenino. Por su gran desempeño, el Comité Olímpico de Estados Unidos la hizo merecedora del título Atleta del Año. Una persona admirada, la atención, el amor que yo recibo del público, de las muchachas, es algo que me ha traído mucha paz y me hacen creer en mí misma, y es como una terapia, es una terapia para mí. Quisiera yo ganar un título mundial en el boxeo. Me fascinaría seguir corriendo, me fascinaría terminar mis estudios, me fascinaría escribir un libro de mi experiencia. La mujer de puños fuertes, como su pasado, pero sensible, seguirá entrenando desde muy temprano, a la espera de que sus sueños se cumplan y que la oportunidad de regresar a la universidad se dé para convertirse en enfermera y así aliviar las heridas del cuerpo, las más fáciles de curar para ella, puesto que las que aún lleva en su alma no terminan de sanar en su largo combate por ser una campeona de la vida. Algo que les haga sentir bien de ellas mismas,
Y a las madres, especialmente las madres que crean en sus hijas, que las quieran mucho, que las apoyen. Y eso es todo, que sigan adelante, que nunca se dejen vencer, por más que nadie le crea. De alguna manera las cosas se arreglarán, y es lo que me está pasando ahora. Yo no pierdo la fe, yo sigo adelante.